Buenos días, mi gente, acompáñenos en esta aventura de hoy. Son las 4 de la mañana y vamos a salir para Machu Picchu. Esto lo estamos haciendo por nuestra cuenta, ninguna agencia. Así que acompáñenos en esta travesía a ver cómo nos va, a ver cómo está la vuelta del autobús, el tren y ver la entrada a Machu Picchu. Así que vamos allá. Ya estamos aquí en la sala de espera de la estación de Huachac, que aquí es donde tomamos el autobús, y el autobús nos lleva a donde vamos a tomar el tren. Es súper temprano, son las 4:40, llegamos tempranito, así que ahora toca esperar a los que van llegando, ¿verdad? Y ya tomamos el autobús para allá. En la sala de espera nos toca esperar, son como media hora de espera porque llegamos bastante temprano, ¿verdad? Por estar seguro, porque el autobús sale a las 5:10, son como las 4:40. Se toca esperar un ratito, pero ya estamos aquí. Ya estamos dentro del autobús, nos montamos antes, son las 4:50. 4:51, ajá. Nos montamos antes de tiempo, así que vamos a llegar más temprano allá, así que mejor todavía. Se supone que se fueron a las 5:10 o lleguen con tiempo. Llegan temprano, así que se va a ir un autobús más antes, así que es mejor todavía para ustedes. Así que no sé cuánto nos espera de camino, pero ahí vamos. Cansado, con sueño, nos vamos para encima. Y después de más de una hora 1:40. llegamos aquí a La estación para coger el tren. la estación donde vamos a coger el Peru Rail. En verdad el camino, dormido el camino. Él dormió todo el camino, yo no tanto. Y las vistas estaban bien lindas. Sí, en verdad es un camino largo, pero hasta aquí llegamos y ahora falta coger el tren, ¿verdad? No estoy seguro cuánto tiempo sea, pero creo que son más de una hora. Pero en verdad aquí, como pueden ver, esto es en medio de un cañón y sé que, ¿verdad? Lo que he visto por donde pasa el tren, las vistas son de otro planeta, Estamos en el ¿verdad? medio de montaña. Literal va a ser por el Hacía medio. un frío. Va a ser por el medio de montañas, por el río, así que en verdad estamos moti ya para montarnos en el tren y vivir esa experiencia. Vamos a ver si no se duerme otra vez. A ver, no creo ya. Y si reservan el tren, ¿verdad? Pueden hacer la reservación para que el autobús desde, ¿verdad? La estación de autobuses allí en Cusco los recoja y ellos te guían, o sea, te llevan aquí al tren, te dicen dónde es, dónde te vas a sentar, así que no estás perdido. Yo sé que eso en verdad me gustó mucho. Y ahora pues, a esperar para salir para allá, para Machu Picchu. Aguascalientes, de ahí ya subir a Machu Picchu. Estamos ready. Ya nos vamos a montar, Rosy, ¿estás ready? Ya vamos a montarnos, ya nos llamaron, así que estamos listos. Van a ser las 7 de la mañana, tempranito. Así que con esto, en este video quiero dejarles saber a ustedes que sí se puede ir a Machu Picchu por tu cuenta, no necesariamente tienes que ir con un tour. Y aquí van a ver toda la experiencia que vamos a vivir yendo allá, ¿verdad? Y recorriendo Machu Picchu Es como nuestra tal. quinta maravilla. Nuestra quinta maravilla ya, gracias a Dios. Este tren que escogimos es el Expedition. Miren cómo se ve arriba también. Está el 360, que es el más famoso, un poquito más caro. Ese lo vamos a coger de vuelta. Ahí también hacen como bailes y cosas. Pero lo cogimos de vuelta, en verdad, para salir un poquito más barato también. Pero ya estamos motos, en verdad. Está bien frío aquí adentro. Así que vengan abrigaditos. Si vienen para esta fecha que es casi invierno. Recomiendo uno de estos. Como una sábana encima. Pero ya estamos ready a ver nuestra quinta maravilla. Ya este año, con el favor de Dios. Y las completamos todas. Pero sí, así que ahí vamos. No dormirme y seguir para Aguascalientes. Ya llevamos una hora de camino. Y de verdad unas vistas hermosas. De verdad las pistas son increíbles aquí. O sea, por cada lado que vas a ver montañas, vemos montañas de nieve que creemos que son los Andes. Los Andes, montañas, ríos, un montón de cosas, vaquitas. Casas, ¿verdad? Bien antiguas, o sea, bien pobrecitas, pero bien bonitas, así hechas como de barro. Y en verdad las vistas, pues donde sea que vea, son hermosas, así que no se duerman. No se duerman porque vale la pena. Sí, si se duerme se van a perder muchísimas vistas. Y estamos ya a una hora, todavía no sé cuánto falta, pero eso sí, nosotros donde cogimos el tren
fue en otra parada, porque la que todo el mundo, ¿verdad? Donde cogen en Ollantaytambo. Ahora metimos en un túnel, pero nosotros montamos antes de Ollantaytambo. Ahí paró, estuvo como 20-25 minutos, más personas se montaron. Y ahora seguimos, ¿verdad? Por aquí a ver. A ver cuánto tiempo más nos queda. A ver, son las 8:26, vamos a ver a qué hora llegamos. Si quieren ver cómo es el baño del tren, miren. Este es el baño, tienen el toilet, que tienen vistas para afuera. ¿Verdad? Está bien bonito. ¡Llegamos! Hola, Aguascalientes. Después de 2 horas de camino, finalmente ya llegamos. Y en verdad este pueblito está entre las montañas. Me encanta. Miren esto. Realmente está entre medio de las mismas montañas. Por fin ya llegamos. Ahora Llegamos. a explorar un poquito de aquí y después a hacer el tour para subir a Machu Picchu. Y aquí miren lo que encontramos al llegar a el pueblo de Aguascalientes. Entra y vas a encontrar muchas tiendas de souvenirs, de todo. Si hace falta un abrigo, el pancho, mira, aquí lo puedes conseguir. Puedes conseguir de todo. Y lo que yo he escuchado que aquí los precios son buenos, así que esta es otra, ¿verdad? Tienes otra oportunidad si se te olvidó comprar algo para tirarte la fotito allá en Machu Picchu, puedes venir aquí y aquí te la puedes comprar un par de cositas. Eso es lo que me gusta de estos países, que tienen muchos mercados y puedes comprar muchísimas cosas baratas a buen precio. A Rosy le encantó Aguascalientes. Me encantó, está hermoso ese pueblito, ese puerto es En verdad nos iban a quedar, pero para no estar dando tanta vuelta no nos quedamos. muchos días tampoco. Ajá, pero en verdad este pueblito tiene muchas cosas, muchas tienditas, restaurantes. Miren cómo está esto aquí. Y en la misma orilla del río está el pueblito. Así que ahora la misión es ver dónde está para comprar los tickets del autobús que te sube a Machu Picchu. Porque esos tickets se compran aquí. Así que vamos a comprarlos y ver cuánto salen para ya subir allá, ¿verdad? A Machu Picchu. Ya compramos los tickets del autobús. Son $43 ida y vuelta por 2 personas, en verdad está bueno. Las compramos aquí mismo. Y ahora estamos esperando para la entrada que nos toca a las 12, ¿verdad? A las 12. Pero en verdad las vistas son impresionantes. Y ya estamos aquí a la idea de unos minutos para poder entrar. Y quiero que vean cómo está esto. Miren, esto está llenísimo de gente. Mira, y aquí está el guía. Hola, ¿qué tal? Pablito. Ahí está. Si quieren un guía aquí en Machu Picchu, este es el mejor guía. Aquí les deja la información para que cuando vengan y le escriban y vengan con él. Ya estamos subiendo, pero está sintiendo la altura ya. Pero estamos a los pies de las ruinas del gran imperio Inca. Bueno, finalmente hemos llegado ¿a cuál? A Machu Picchu. A Machu Picchu. La mejor vista. Miren esto, quiero enseñarles nuestra quinta maravilla del mundo. Miren qué impresionante se ve esto. ¿Quién diría que el imperio inca fue capaz de construir en las alturas así y que no fue descubierto por los españoles? Pero miren esto, y ahí de fondo tenemos a Huayna Picchu. Y la pequeña es Uchu Picchu. Y esa de ahí, Uchu Picchu, que parece una pirámide. Muy buenas tardes, bienvenidos a Machu Picchu. Machu Picchu se dividió en 4 sectores. Este camino que vemos es el camino inca, que pasa por una entrada que se le dice Yactapuncu. Es una entrada. En la época de los incas no había puerto. Todas estas terrazas son de agricultura para cosechar hoja de coca. La hoja de coca era importante porque les daba energía, producida por la altitud. Cusco cosechaba papa, chincheros kiwicho, tambo quinoa, mara sal y todo el valle sagrado era de maíz. Machu Picchu de hojas de coca. Las otras mini ciudades cosechaban otro tipo de agricultura. Aquí tenemos las concas, que para los incas aquí eran almacenes donde guardaban, ¿verdad? Deshidrataban todo lo que era orgánico, que podía durar más de 10 años, ¿no? Las papas, La quinoa, la kiwicha, los frijoles, toda todo. La sal la sacaban de maras porque el Oh, sol ya. secaba y la sal era como la sal de mar, como la secan. Era casi parecido, ¿no? Sí, sí. Entonces la sal era para deshidratar peces porque los peces les duraba una semana, pero era lo que comían los obreros.
obreros. Oh, Mayormente ok. la clase real se cuidaba la parte Sí, era gestión, más, ¿no? más Orgánico, ¿no? orgánico. Por eso no evacuaban mucho, pues. El popó de la llama vicuña guanaco alpaca, como comían cáscaras de toda la comida orgánica, su popó no apestaba. Creo que apesta ahora porque todos comen gras, y el gras lo trajeron de África, y el eucalipto Oh. lo trajeron de Australia. ¿Qué te está pareciendo todo hasta esto? Hermoso, de verdad. Es increíble, de verdad, cómo esto está sumamente intacto al día de hoy. Está bien grande, yo no me lo imaginaba así de gigante. 700 años después, nunca llegaron los españoles. Nunca pudieron encontrarlo y agradecer. Solamente lo encontró un hawaiano, pero el gran problema, utilizó pico y pala, no utilizó como todo antropólogo brochas. Broche destruyó. Entonces, claro, la destrucción fue masiva, porque en su época el gringo quería ser famoso. El gringo Es el le paga crédito. la National Geographic y la Yale. El segundo viaje no tenía plata. Como pueden ver, todo esto es parte de la cantera que fue usada para construir Machu Picchu. Todas estas piedras fueron cortadas, fueron pulidas para poder darle forma y un día formar lo que hoy es Machu Picchu y todas estas construcciones que podemos observar aquí. Esto que tenemos aquí era una plaza principal y como ves aquí, ahí ves una falla geológica por los terremotos. Como pueden ver ahí, eso ya está, ¿verdad?, virado. Y también nos han dicho que por el sobreturismo, esto ha hecho que, ¿verdad?, se haya erosionado y se haya virado. Pero como pueden ver, esa roca ahí es un pedazo de roca, o sea, todo ha sido pulido a mano, todo esto hecho por ellos. Miren qué impresionante se ve esto. De verdad que cada esquina que puedes ver es un lugar más impresionante que el otro. Pero como puedes ver, el sismo dejó todo eso ahí y quién sabe si con los años y siguiendo, ¿verdad?, el turismo que hay aquí se puede ya caer. Pero miren esto aquí, esto de verdad es impresionante. El circuito 2 es el mejor circuito que pueden dar porque tienen acceso a todas estas áreas. El circuito 1 nada más vas a estar desde arriba y no vas a poder observar todas las maravillas que hay aquí. Mira, eso que ven ahí es una piedra cilíndrica que usaban para poder rodar y mover todas estas piedras gigantes porque era imposible cargarlas sin un material cilíndrico. Así las jalaban entre todos y podían mover todo. Aquí llegamos a otra zona. Esta zona conocida de fondo eran las casas de los niños, de los jóvenes. Ahí es donde ellos, ¿verdad?, habitaban. Y aquí tenemos también las terrazas. Y aquí tenemos otras partes, otras construcciones que también eran casas, también muchos eran almacenes. Y miren qué impresionante y qué bonito esta zona de aquí. Miren qué impresionante es esto, cómo va una encajada como si fuera un rompecabezas. Mira esto ahí, todas tienen la forma. Todo encaja, ¿verdad?, como si fuera un rompecabezas. Todo encaja perfecto porque ellos... Como un Tetris, ¿no? Ajá. Y van encajando y todo, mira, a la perfección. Esto, ¿verdad?, eran las casas de los jóvenes, Los estudiantes. de los estudiantes. Mira, separados, porque el que cuidaba a las niñas, el nuco. Oh. Porque así no tiene deseos, porque el hombre tiene deseos cuando produce testosterona. Mientras tú lo castras, no tiene No tiene. testosterona, no tiene deseos. O Porque se eran cuidaba a castrados. las niñas, claro, el que los Oh. cuidaba, porque había uno encargado de cuidar a las niñas. Oh, y ahí era Separado castrado. de los niños, ¿no? Sí, sí. Tenían control de natalidad. Esto que ven aquí, ¿verdad?, estas maderas sosteniendo la roca, lleva un año, Un ¿verdad? año está separando las terrazas de la propia roca de la montaña. ¿Y por qué pasa esto? Por la falla geológica y el peso de un solo lugar con la gente, que el camino verdadero ha de ser por el medio. Pero Como ahora. ahora cosas que pasan, ¿verdad?, por el sobreturismo Sí. también. Mira lo que está pasando. Porque si no tienen control, ¿verdad? Si no tienen control, Machu Picchu se va a deteriorar. Cuidemos Machu Picchu, por favor. Así es lo importante, porque el dinero no es todo, también preservar los lugares históricos Exactamente. que le han dado vida a este país y el reconocimiento a nivel mundial. Así La séptima maravilla del mundo y está punteando a ser la primera. que ahí está. Y todo esto que ven aquí son construcciones antiguas que era para aguantar la tierra. Todo esto, ¿verdad?, que ven aquí, todo esto, gracias a que está el día de hoy, aguantó todo esto, que no hubiera un derrumbe, porque, ¿verdad?, la lluvia, el peso de la tierra, ¿ah?, los terremotos, y gracias a esto ha aguantado todo. Como pueden ver ahí, no sé si pueden ver ahí un boquetito, eran drenajes, que al día de hoy todavía sigue funcionando, y como pueden ver por aquí, cuando llueve, baja el agua y sigue este camino que continúa por allá y todo va a su drenaje. ¿Y cuántos drenajes habían? Hay 300 drenajes externos, 300 internos. Funcionan de hace 700 años después. impresionante. Al día de hoy todavía este drenaje sigue funcionando como el primer día que se construyó. Así de inteligente y así hacían las cosas los, ¿verdad?, los incas.
Y todo hecho a mano, sin tecnología, sin maquinaria, sin nada, ¿verdad? A pura mano. Así de impresionante es esto. Así que el circuito 2 es el que tienen que hacer, el más impresionante, donde van a aprender más. Y si tienen un guía que les enseñe, les dé su tiempo, ahí van a aprender más, ¿verdad? Dile. Exactamente, Pablucha Tour, Ahí creando está. experiencias. Estos son calendarios solares que lo vamos a ver. Los espejos de agua era para ver la posición de la luna, la posición de las estrellas, ¿no? La posición de la luna, la posición de las estrellas, ¿no? Para saber qué agricultura, la cosecha, ¿no? Qué productos iban a cosechar y qué productos no. Cuando era mala cosecha, ellos veían la forma de la luna, las estrellas, la posición, y en el día el sol, la posición y la sombra. Así que imaginen lo inteligente que eran ellos a esa época, tener esto que nada más con agua ya sí sabían qué sembrar, qué no sembrar y qué cosa, ¿verdad? Que era lo que tenían que hacer. Y ya estamos de regreso, estamos aquí en el tren, ahora nos vamos de vuelta, ¿verdad? Para Cusco. Y ahora el tren de regreso cogimos el Vistadón, que es uno de los más caritos, pero si lo coges en la noche te sale un poquito más barato que durante el día. Y lo que está bueno en este tren es que te incluye, ¿verdad? Snacks, te incluye bebida caliente, si sea un té de coca, de muña o café. Y también te trae estos snacks. Estos son los snacks que te incluye, ¿verdad? Yo pedí café y miren cómo se ve, tienen las vistas 360. Es mejor durante el día, ¿verdad? Vas a tener mejores vistas, pero en verdad lo que hicimos hacer ahora en la noche. Y si no me equivoco, creo que también hay como un show, vienen gente cantando y bailando. No estoy seguro, sé que por el día lo he visto que en videos que lo han hecho. Vamos a ver si en la noche también lo hacen. Pero ya saben, esto es con Peru Rail. Si lo reservan, ¿verdad? Hagan con tiempo para que tengan su espacio y puedan, ¿verdad? Venir con ellos. Finalmente acabamos nuestro día en Machu Picchu. ¿Qué tú piensas, Rebe? Nuestra quinta maravilla estuvo excelente. de Nuestra verdad. quinta maravilla ya estará la número 1. Impresionante, de verdad nos encantó. El día estuvo hermoso, no estuvo nublado, estuvo hasta caliente. Ajá, esta es la mejor época, estamos en mayo, que es invierno aquí, es de las mejores épocas para venir, así que las recomiendo. Y en verdad, disfrutar. Bueno, mi gente, ya se acabó este videito visitando Machu Picchu. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado conmigo esta maravilla.